Hola, soy Sebastián Barahona, vengo de parte de Valentitus Capital. Hoy día vamos a hablar de los dividendos y esto como una fuente fundamental de creación de valor para el accionista. En cuanto a la tabla de contenido de esta presentación, primero vamos a pasar explicando qué son los dividendos, vamos a hablar de estos cómo te generan dinero, también vamos a hablar de la recompra de acciones y esto cómo beneficia a los accionistas. Después, en el capítulo 2 vamos a pasar por el modelo de crecimiento de Gordon, el cual vamos a calcular el valor intrínseco. Después vamos a pasar por el valor esperado y finalmente vamos a pasar por la Holding Period Return. Luego, el próximo capítulo vamos a pasar por el efecto bola de nieve, que cuáles son los pasos a seguir para poder obtener este efecto. Primero va a ser las compras de compañías que pagan dividendos, luego va a ser la reinversión del pago de estos dividendos para después invertirlas en compañías que hacen crecer sus dividendos. De esta forma vamos a poder crear un efecto bola de nieve que vamos a hablar más adelante. Luego va a pasar por una trampa de valor en la cual analizamos la empresa AT&T. Luego vamos a hablar sobre las conclusiones que hay que tener en cuenta para no caer en una trampa de valor. ¿Qué son los dividendos? Los dividendos es el reparto de las utilidades de la compañía entre sus accionistas. Cada empresa, en la medida que haya obtenido ganancias en el periodo, decide el porcentaje que destina el pago a sus dividendos. El dividendo se paga en una cantidad fija por cada acción poseída por los accionistas, el que generalmente se paga en dinero. ¿Cómo los dividendos te generan dinero? Las acciones que pagan dividendos proporcionan una parte de los rendimientos, puesto que los rendimientos generados por una acción vienen por un lado de las ganancias de capital, que es derivado del aumento de precio de la acción, y por otro lado de los rendimientos que te genera el dividendo. Aproximadamente el 40% de los rendimientos total del mercado proviene de los dividendos. Si nosotros nos fijamos en esta línea de tiempo desde 1930 al 2019, un 42% de los rendimientos generados vienen de la mano de los dividendos. Recompra acciones. Aquellas empresas que recompran acciones provoca que las ganancias por acción aumente, puesto que la torta se reparte entre menos accionistas. Bueno, y esto es verdad, puesto que si nosotros nos fijamos en las acciones emitidas por esta empresa que tiene como ticker low, una vez que van disminuyendo las acciones emitidas o van recomprando sus propias acciones, provoca que las ganancias por acciones vayan en aumento. Esto es muy beneficioso para los accionistas, puesto que la torta, como dice acá bien, se reparte entre menos y así podemos generar más ganancias por cada acción. Antes de comenzar este nuevo capítulo, en cuanto al modelo de crecimiento de Gordon, si nosotros queremos hacer un análisis un poco más exhaustivo y cómo se merece una inversión, nosotros debemos complementar este modelo con análisis de deuda, tenemos que complementarlo también con un análisis del free cash flow, tenemos que ver la evolución de su patrimonio, también tenemos que ver cómo han evolucionado los precios. También tenemos que ver si ha aumentado el número de las acciones, como también entre muchos otros factores más. Ahora, a modo didáctico, nosotros vamos a analizar el modelo de crecimiento de Gordon para la empresa AT&T y que tiene como ticker la T. En cuanto al resumen de los dividendos, nosotros podemos ver que su dividend yield o el retorno por dividendo es de 7,64, una dividend yield bastante alta que digamos. Por otro lado, nosotros tenemos el precio esperado que es de $1,11 y también tenemos el payout ratio que es de 44,05% y por este lado nosotros tenemos el ROA que es de 8,1%. Esta es la fórmula del modelo de crecimiento de Gordon, que quiere decir que el valor intrínseco es igual al dividendo esperado dividido entre la resta de la tasa de rentabilidad exigida por los accionistas o la tasa de descuento o como otros lo llaman, el valor del dinero a través del tiempo. Y también nosotros acá tenemos la tasa de crecimiento del dividendo. Con esta fórmula nosotros podemos obtener el valor intrínseco de la acción que nosotros estamos analizando. Acá tenemos la fórmula de cómo sacar la tasa de crecimiento. Nosotros tenemos que es el ROA multiplicado por 1 menos el payout, que en este caso es este. Y también la tasa de rentabilidad exigida por el accionista es la dividend yield más G. Después nosotros vamos a analizar un poco más a fondo esta fórmula que nos permite, en cierto modo, analizar un trade-off entre el presente y el futuro. Es decir, más para hoy, menos para mañana y viceversa. En cuanto a las preguntas que tenemos a modo de ejercicio, la primera es, ¿cuál es el valor intrínseco de esta acción según el modelo?
la cual vamos a ocupar esta fórmula. Luego, si el precio actual del mercado de T es igual a su valor intrínseco, ¿cuál es el precio esperado a un año de esta acción? En la pregunta 3 vamos a analizarlo de esta forma. Si compramos la acción de T y venderla en un año justo después de recibir el dividendo de 1.11, ¿cuál es la ganancia de capital esperada? Es decir, ¿cuál es la rentabilidad del dividendo y cuál será la holding period return? Que es más que nada que la suma del retorno del dividendo más la ganancia de capital. ¿Cuál es el valor intrínseco de esta acción según el modelo? Para poder sacar el valor intrínseco de esta acción, que es este, lo primero que tenemos que hacer es sacar la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento se calcula multiplicando el ROE por 1 menos el payout ratio. Lo que obtuvimos 4,53%. Luego, para sacar la tasa de rentabilidad exigida por el accionista es la suma de la dividend yield más la tasa de crecimiento. Luego aplicamos la fórmula que vimos anteriormente, que es esta, y obtuvimos como valor intrínseco el precio de esta acción a un precio de 14,53. Ahora pasando a la segunda pregunta, si el precio actual de mercado de T es igual a su valor intrínseco, ¿cuál es el precio esperado un año de esta acción? Como podemos ver acá, el precio actual es de 14,46 y el valor que nosotros obtuvimos fue de 14,53. Un valor bastante cercano, incluso exacto, de lo que es el precio actual de ahora. Según nuestro modelo, significa que el valor intrínseco es el precio justo del valor al cual se está transando actualmente la acción. Nosotros cuando queremos sacar el precio esperado un año de esta acción, aplicamos esta fórmula que es el precio esperado es igual al precio intrínseco que nosotros sacamos, precio actual, porque en este caso es el mismo, 1 más G. Y lo que obtuvimos es que a un año el precio de esta acción va a equivaler a 15,22. Ahora pasamos a la tercera pregunta. Si compramos la acción de T y venderla en un año justo después de recibir el dividendo de 1,11 dólares, ¿cuál es la acción de capital esperada en términos porcentuales? Para poder sacar esto, simplemente nosotros tenemos que restar el precio del valor futuro menos el precio del valor actual o intrínseco, que en nuestro caso fue el mismo. Con eso vamos a poder obtener la ganancia de capital. En este caso la diferencia fue 0,7, perdón. Y en cuanto a los términos porcentuales, tomando en consideración el valor actual, nosotros tuvimos un aumento del 4,66% en cuanto a ganancia de capital. Luego, ¿cuál es la rentabilidad del dividendo? La rentabilidad del dividendo no es más que nada la dividend yield, que fue la división entre el dividendo esperado partido por el precio, que nosotros ya lo habíamos obtenido. Ahora la 3. ¿Cuál será la holding period return? La holding period return o retorno del periodo de tenencia, que es la suma del retorno del dividendo, o sea, más la ganancia de capital en términos porcentuales. La suma nos dio 12,4. ¿A qué se parece la HPR? La HPR se parece mucho al resultado que obtuvimos cuando sacamos la tasa de rendimiento exigido por el accionista. Es más, difieren solo unos cuantos decimales. Nosotros si analizamos la fórmula de la HPR y también la analizamos con R, nosotros nos podemos dar cuenta que tiene una fórmula muy parecida. En la HPR, por un lado nosotros tenemos el retorno por dividendo, que es lo mismo que tenemos acá, y le sumamos la ganancia de capital, que esta deriva de la ganancia que obtuvimos en términos de precio, y lo que difiere acá es la tasa de crecimiento, que esta es la tasa de crecimiento de los dividendos. Entonces, si nosotros analizamos más de fondo esta tasa de rentabilidad exigida por el accionista, nos podemos dar cuenta que es un trade-off entre el presente, haciendo referencia a la dividend yield, y el futuro, haciendo referencia a la tasa de crecimiento de los dividendos. Es decir, más para hoy y menos para mañana o viceversa. Ahora pasando al próximo capítulo del efecto de la bola de nieve, y quisiera analizar un poco con más detalle el hecho de que el trade-off entre el presente y el futuro, que es más para hoy, menos para mañana y viceversa. Esto se explica porque hay empresas que reparten el 100% de sus dividendos, que quiere decir que están privilegiando la dividend yield en vez de lo del crecimiento. Por otro lado, hay empresas como Amazon que no pagan dividendos porque están reinvirtiendo el 100% para el crecimiento. Entonces, ¿cómo se explicaría que esta empresa está muy bien valorizada en el mercado? Y se debe porque el inversionista lo que está haciendo es privilegiar el crecimiento sobre el dividendo, el G.
es mucho más importante que el dividend yield en las primeras décadas, y así lo se han demostrado en muchos estudios. Esto no es nada más que la filosofía de Warren Buffett. Básicamente es un inversor de crecimiento en dividendos, puesto que desde temprana edad fue acumulando participación en compañías que pagan un exceso de flujo de dinero, para usar ese exceso de flujo de dinero para comprar más compañías que pagan una cantidad creciente de flujo de dinero, provocando literalmente una bola de nieve, la cual es la estrategia de inversión de Buffett. La razón por la cual Berkshire no paga dividendos es porque Buffett está tomando el rol de los inversores en reinvertir los flujos de dinero. Podemos notar que Buffett dirige la compañía de la misma forma como inversor de crecimiento de dividendos. Para poder provocar el efecto de bola de nieve, vamos a pasar por tres pasos. El primero es comprar compañías que pagan dividendos. Ojo, en este paso hay que poner mucha atención a las compañías que tienen una trampa de valor, puesto que hay muchas compañías que te ofrecen una dividend yield muy alta, pero a la vez son compañías que nos están generando cero retorno. En segundo paso, nosotros vamos a revertir el pago de los dividendos. Y en tres, nos vamos a enfocar en compañías que hacen crecer sus dividendos. Ojo, en compañías que hacen crecer sus dividendos siempre va a estar de la mano compañías que hacen recompra de ellas, puesto que es muy importante para que tus ganancias por acción vayan subiendo. Con respecto al primer punto, que hay que comprar compañías que paguen dividendos, si bien es muy importante tomar en cuenta la dividend yield inicial, porque es lo que provoca que la bola empiece a rodar. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado con las trampas de valor, porque existen empresas que pagan dividendos con deuda o empresas que constantemente emiten más acciones. Muchos inversores están familiarizados con los dividend aristocrats. Estas empresas son miembros del S&P 500 que han aumentado sus dividendos durante al menos 25 años consecutivos, pero hay un grupo aún más selecto de acciones que pagan dividendos que no reciben tanta atención. Los reyes del dividendo no tienen que ser miembros del S&P 500, pero deben alcanzar una racha de dividendo ultramaratónica, al menos 50 años consecutivos de crecimiento de pago de dividendos. Como ejemplo, nosotros podemos tomar la empresa 3M, que tiene un strike de 65 periodos aumentando sus dividendos. Si bien es muy importante que esta empresa esté aumentando sus dividendos, pero es mucho más importante que esta empresa haga a recompra de sus acciones para así generarle más valor a sus accionistas. En relación al segundo punto, que hay que reinvertir el pago de tus dividendos, una vez que las compañías te paguen el flujo de dinero, ocúpalo para comprar otras compañías que tú consideras que tienen una alta oportunidad de rentabilidad. Entonces, como tú tienes dinero fluyendo en dividendos cada periodo, se debe mirar el portafolio y analizar cuáles están ofreciendo mejor oportunidades, dado un periodo de tiempo. Así nos damos cuenta qué compañías lo están haciendo bien y cuáles están luchando por hacerlo bien. Por ejemplo, aquellas empresas que están siendo tradeadas a la baja y que tú consideras que están ofreciendo un buen valor, comprar más de esta es una buena opción. Con respecto al tercer punto, que hay que enfocarse en compañías que hacen crecer sus dividendos, es muy importante enfocarse en esto, pero es mucho más importante considerar compañías que crecen más allá de la tasa de inflación, puesto que si la tasa de inflación es mayor que el crecimiento de sus dividendos, esto significa que los dividendos no tienen crecimiento. No olvidar que el retorno de una acción no solo deriva de sus dividendos, sino hay más factores como un manejo de la deuda adecuado, un ROE alto, un flujo de caja positivo en 3 años, disminución de emisión de acciones, entre otros, que son factores que provocan ganancias de capital. Pasando al penúltimo capítulo, Trap Value, hay ciertos errores críticos que hay que considerar, como dejarse llevar por un alto dividend yield para empezar a invertir, y empresas con alto dividend yield no es la mejor opción de partida, aunque no siempre. Como ejemplo, nosotros vamos a tomar la acción T, como la habíamos analizado anteriormente. Tiene un dividend yield muy alto, por encima de la media de hecho. Ahora, como ejemplo, si nosotros vemos acá la evolución de precios, nosotros podemos ver que tiene una tendencia totalmente bajista. Una persona que invirtió en el 2013 ahora ve sus retornos totalmente en desmedro por la bajada de precios que ha tenido esta acción. Ahora, tomando ejemplo lo que vendría siendo los ingresos, si bien los ingresos tienen una suerte de tendencia creciente, como podemos ver acá, pero no nos interesa, puesto que el factor relevante es la caja, que se queda después de pagar sus pasivos. Eso es lo que realmente a nosotros nos importa, es la caja que se queda de la empresa. Ahora, pasando por el free cash flow. No nos debemos engañar por este free cash flow,
puesto que la empresa puede estar tomando deuda para financiar proyectos de una expansión, adquisición o inversión estratégica que pueden estar generando un flujo de caja positivo, pero con una deuda creciente. Ahora, en relación a lo que deben a sus pasivos, nos podemos dar cuenta que totalmente está a la alza. Tiene una deuda inconmensurable. De hecho, la deuda es mucho mayor que su market cap. Con respecto a este punto de emisión de acciones, es muy importante considerarle al momento de hacer inversiones, porque esto simplemente provoca diluirte. Hace que tus ganancias por acción disminuyan, ya que la torta aumenta. Ahora pasando al último capítulo de la conclusión del ejemplo, después de revisar sus fundamentos, nos podemos dar cuenta que esta empresa no es nada más que una trampa de valor, ya que la compañía atrapa a los inversores y los mantiene una compañía que produce cero retornos en periodos extensos de tiempo. No creo que tú estés interesado en invertir en una empresa en que su deuda es mucho mayor que su market cap. Con esto damos por finalizado la presentación de dividendos.